Bueno, continuando con los ejercicios de circuitos eléctricos 1 o circuitos eléctricos resistivos, nos piden encontrar o calcular las corrientes de lazo en el siguiente circuito. Observamos que tenemos 3 mallas y pues tenemos fuentes de voltaje en cada una de ellas. Para encontrar las corrientes de malla, pues vamos a ocupar, o corrientes de lazo, pues vamos a ocupar ley de voltajes de Kirchhoff. Recordemos que la ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla o en una trayectoria cerrada pues es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer aquí es analizar cada malla, ¿no? Vamos a hacer ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1. ¿Dónde está la malla 1? Donde esté mi corriente 1. Muy bien, entonces vemos que la corriente aquí entra por el negativo y sale positivo. Por lo tanto, usando la convención, yo sé que eso se vuelve un voltaje positivo. Posteriormente vemos que entra por aquí la corriente y sale por aquí y entra por aquí y sale por aquí de la otra resistencia, ¿no? Entonces tendríamos 12 volts menos el voltaje de R1, vamos a decir que este es R1, este es R2, menos el voltaje de R2, pues va a ser igual a 0, porque son todos los elementos que tenemos conectados en esa malla. Entonces yo sé que 12 volts va a ser igual a V de R1 más V de R2. 12 volts va a ser igual a V de R1, sabemos que ocupando ley de Ohm, V es igual a R por I, ¿no? Entonces R pues va a ser 20 ohms que multiplica a mi corriente, ¿no? Que sería I1, más V de R2, pues sería 30 ohms que multiplica a la corriente de la malla que estamos analizando, en este caso I1, menos la corriente de la otra malla que está compartiendo la resistencia, en este caso sería I2. ¿Por qué I2? Aquí está I2, ¿sí? 12 volts va a ser igual a 20 I1 más 30 I1 menos 30 I2. Aquí podemos ver que tenemos I1 y tenemos I1, se puede simplificar. Entonces tenemos 12 volts va a ser igual a 50 I1 menos 30 I2. De esta manera obtenemos la primera ecuación. Vamos a encontrar la segunda ecuación. ¿Cuál es la segunda ecuación? Bueno, pues ley de voltajes de Kirchhoff en M2. Muy bien. Observamos que tenemos una fuente de voltaje. La corriente entra por el menos y sale por el más. Entonces es voltaje positivo, 8 volts. Aquí voy a hacerlo con otro color para que se identifique mejor. Aquí esta corriente I2 va a polarizar a esta resistencia más, menos. Aquí va a ser más, menos. Y aquí va a ser más, menos, ¿sí? Entonces va a ser 8 volts menos el voltaje de R2. Esta obviamente va a ser R3 y esta va a ser R4. Menos el voltaje de R3 menos el voltaje de R4. Y esto lo igualo a 0 porque es mi trayectoria cerrada, ¿no? Entonces yo tengo 8 volts va a ser igual a V de R2 más V de R3 más V de R4, ¿sí? Por ley de Ohm, 8 volts va a ser igual a V de R2, pues va a ser R2, que es 30 ohms, por la corriente de la malla que estoy analizando, en este caso es I2, menos la corriente que está compartiendo esa resistencia, pues es I1, más V de R3, pues esta no se está compartiendo con nadie, nada más sería por I2, ¿no? 30 I2. Y ahora R4, bueno, pues yo tengo que es 40 por la malla que estoy analizando, menos la corriente de la malla que está compartiendo esa resistencia, sería I3, ¿sí? Entonces tengo 8 volts va a ser igual a 32 menos 30I1 más 30I2 más 42 menos 43. ¿Qué podemos simplificar? Bueno, pues tenemos aquí I2, aquí tenemos I2 y aquí también tenemos I2. Muy bien, entonces tenemos 8 volts va a ser igual a menos 30I1. Ahora tenemos 30 y 30, 60, ¿no? Más 40, pues son 100, más 100 y 2, menos 40 y 3. Y esta sería nuestra segunda ecuación. ¿Qué observamos aquí? Pues que en la primera ecuación tenemos I1 e I2, en la segunda ecuación tenemos I1, I2 e I3. Entonces tengo dos ecuaciones para tres incógnitas, por lo tanto necesito una ecuación más. Ley de voltajes de Kirchhoff en
la malla 3. ¿Quién es la malla 3? Pues donde está mi corriente 3. ¿Sale? Entonces veo, entra por el menos, sale por el más, voltaje positivo, 6 volts, ¿sí? Aquí obviamente con otro color se los voy a dibujar, va a polarizar esta corriente I3 a esta más, menos, y a esta más, menos. Entonces voy a tener 6 volts menos el voltaje de R4, y esta la vamos a llamar R5, ¿no? Menos el voltaje de R5 es igual a 0, ¿sí? 6 volts va a ser igual a el voltaje de R4 menos el voltaje de R5. Por ley de Ohm, 6 volts es igual a V, R4 será 40 por I3 menos I2, debido a que I2 es la que se está compartiendo la resistencia de 40, menos, aquí sería más, porque ya lo despejé, más R5, ¿no? Entonces será 10 por I3 nada más, porque no tengo, esa resistencia no se está compartiendo con ninguna otra malla. 6 volts va a ser igual a 40 I3 menos 40 I2 más 10 I3. ¿Qué puedo simplificar con qué? Pues tengo aquí I3 y tengo I3. Entonces voy a tener 6 volts, va a ser igual a 50 I3 menos 40 I2. Y de esta manera obtenemos la tercera ecuación. Sabemos que eso ya lo podemos resolver mediante determinantes, mediante suma y resta o Kramer, pero aquí vamos a ocupar la calculadora, la Casio. Vamos a ver, de mi ecuación 1, bueno, ya sabemos que vamos a mode 5 y es una 3×3, entonces 2. Sale, de la I1 voy a tener 50 I1, luego me dice que es menos 30 I2, que voy a tener 0 y aquí voy a tener 12 volts, ¿no? De la ecuación 2, pues voy a tener menos 30, aquí está, menos 30 I1, 100 I2, menos 40 I3, y esto lo igualo a 8. De la malla 3, pues tengo 0 I1, I2 es menos 40, ¿sí? I3 es 50, y está igualado a 6 volts. Entonces primero me va a dar el valor de I1, me va a dar el valor de I2 y al último me va a dar el valor de I3, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo por aquí de una vez. I1, I2 e I3. Sabemos que como los tengo en ohms, pues entonces me los va a dar en amperes, nada más, ¿sí? Nos damos igual y vemos, nos da 0.48 la primera amperes, tenemos 0.4 amperes y tenemos 0.44 amperes, ¿sí? Y estas serían las corrientes de lazo en el circuito. Si vemos, aquí tenemos I1, que ya la calculamos, I2, que ya la calculamos, e I3, que también ya la calculamos. Y con esto terminaríamos el ejercicio mediante ley de voltajes de Kirchhoff o método de mallas.